Bien, ¿cuántos escucharon el mensaje de la semana pasada? ¿Cómo se llamó? A ver. Lo acabo de subir el viernes otra vez para que lo volvieran a escuchar quienes no lo había escuchado. ¿Por qué razón? Porque esto que te voy a hablar hoy en día es la continuación de eso que te hablé. Y como te decía, es un mensaje que particularmente es un tema que a mí no me gusta hablar. Pero que tuve el mandato desde que fue el aniversario, que me dijeron tienes que tocar este tema, y la verdad es que le he dado muchas vueltas. Yo no suelo darle muchas vueltas cuando voy a compartir algo, pero este es un tema que me lo he ido reservando por bastante tiempo. Yo le decía a mi esposa, lo voy a compartir cuando ya volvamos todos. Volvimos así con pocas personas y no lo había compartido, pero me dijeron es un tema que es sumamente importante que lo enseñes y lo apliques, y va a llevar un cambio en la forma en la que hacemos algo en la iglesia. Y sabes, no podía compartirte y no podía hablarte de lo que te voy a hablar ahora si no hablábamos lo de la semana pasada. Por eso era importante que tú pudieras escucharlo. ¿Qué es el evangelio de la gratitud? Voy a hacerles un resumen. Durante mucho tiempo vivimos distintos tipos de perspectivas de evangelio. Vivimos una pentecostal donde todo era señales, donde tenía que haber lenguas, sanidades, y nos enfocábamos solamente en eso. La reunión, la ceremonia giraba en torno a eso. Hacíamos eventos masivos donde todo giraba en torno a eso. Y aún hay iglesias que se mantienen en ese mover, pero hubo un tiempo que la gran mayoría de iglesias estaban en ese fluir. Después vino la restauración del ministerio profético. El profeta es aquel que Dios le da una palabra y la dice y tiene que tener cumplimiento. De hecho, la Biblia es muy tajante en esa parte, que se confirma la veracidad del profeta cuando la palabra que dice se cumple, y si no se cumplía, en aquel entonces era cosa seria. Y eso ha generado que al no ver consecuencias, cualquiera decía que Dios le hablaba. Cualquiera daba una palabra y decía que Dios le hablaba, y en pos de eso se fue pervirtiendo también este tipo de evangelio. Al igual que el Pentecostés, como mencionábamos la semana pasada, todo el mundo tenía que tener manifestaciones, y si no tenías manifestaciones no eras un buen cristiano, ¿verdad? Si no hablabas en lenguas, hey hermano, anda en pecado, ¿verdad? Si no te caías cuando oraban por ti, era casi pecado mortal, ¿verdad? Y nos dejamos llevar por esta parte, y poco a poco, a pesar de que ya Dios se movió de la forma en la que obraba, nosotros nos quisimos quedar en eso porque creíamos que era bueno. Y no es que no lo fuera, sino que el tiempo estaba pasando y quisimos quedarnos con las manifestaciones, pero no nos quedamos con el Espíritu Santo, y eso, hermano, es un problema. Después vino el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad, alguien se paraba y decía: siembra para Dios y Dios te va a multiplicar, pero siembra conmigo, ¿ok? Dame tu dinero y Dios te va a multiplicar. Y como lo decíamos, esto no necesariamente era malo, al igual que lo otro, pero se terminó pervirtiendo por personas que abusaron del lugar que tenían para pedir, prometiendo que Dios te iba a hacer algo. Me explico, este era el asunto, que decían: si tú das, ¿quién de aquí quiere dar 10,000 pesos? Y si tú das 10,000 pesos, Dios te va a dar el 100 por uno. Decías, bueno, doy 10,000, lo multiplico por 100, ¿cuánto me queda? Y ya te imaginabas los ceros y el dinero hasta en los bolsillos. Y cuando realmente, si bien Dios, si Él quiere, puede darte, no estamos hablando de una institución financiera donde damos
y vamos a recibir porque tiene que ser. Entonces la gente que daba, cuando no recibía, terminaba frustrada porque le habían vendido un evangelio demasiado barato. Y el evangelio del cual yo quiero hablarte y que hemos estado tocando este tema es el evangelio más caro que puede haber, porque puede costarte la misma vida. Y es el evangelio de la gratitud. Leíamos la semana pasada en Juan que nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Nosotros ayudamos porque Dios nos ayudó primero. Nosotros apoyamos porque Dios nos apoyó primero. Nosotros damos porque Dios nos dio primero. Y bajo ese principio se rige el evangelio de la gratitud. Es un evangelio que no vende porque no te promete nada, no te da nada aparentemente. El evangelio de la gratitud se basa en que ya se te dio. Y como fue en los tiempos de Jesús, en los tiempos de ahora, mucha gente recibe la bendición que busca, pero no está dispuesto a agradecer. Nos relata la Biblia en uno de los milagros de Jesús que 10 leprosos se acercaron a Jesús y Jesús los sanó y les dijo: vayan y preséntense a las autoridades. Y de esos 10, solamente uno regresó y era samaritano. Y dice Jesús: ¿qué no fueron 10 los que se sanaron? Entonces, ¿por qué nomás regresa uno y para colmo es un extranjero? El tema de dar algo en las iglesias es un tema muy conflictivo. Los que son de casa y me conocen, yo no hablo de ese tema. No me gusta tocarlo. No es un tema cómodo porque a mí no me gusta pedir. Así como el evangelio pentecostal y el evangelio de la prosperidad y el evangelio profético y cada una de las etapas que hemos vivido se terminaron pervirtiendo por los abusos que se generaban dentro de la iglesia. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que ha venido durante muchos años, durante la cultura, y tristemente la religión se ha convertido en un pretexto para abusar de otros. Por eso es que mucha gente ha dejado de creer en la religión como tal, y al dejar de creer en la religión se alejan de Dios. Aún mismo estas tierras fueron invadidas con el pretexto de la religión. Martín Lutero, allá en los 1500, generó la reforma protestante porque se vendían indulgencias y decían: si tú das tanto, te vas a ir al cielo. Cada moneda que tú eches es un pasito que das para el cielo, ¿verdad? Entonces, el tema de dar siempre ha sido un tema difícil. Una, porque no nos gusta dar. Y dos, porque suele haber muchos abusos. Cada proyecto normalmente que Dios pone en mi corazón, antes de yo pedir algo a la iglesia, trato de agotar todas mis posibilidades. Trabajo, vendo, mi esposa sabe que de repente tengo un montón de cosas que ya no uso, las ando poniendo en el Facebook, las ando ofreciendo y tratando de sacar recursos. Por algún tiempo pusimos un bazar y buscamos un montón de maneras de sacar recursos. Incluso me ha costado a mí mismo, y quienes me conocen saben que es así. Cuando quieras conocer a una persona pobre, encontrarás seguramente a una persona que no le gusta dar. Y mira que yo he conocido gente pobre con poco dinero, que sería la lógica, pero también he conocido a gente
con cantidad de dinero que jamás puedo imaginarme que veré en la vida. Personas que a pesar de tener muchísimo dinero no son capaces de comprarse unos buenos zapatos. Recuerdo una historia, y perdón que se la diga, medio chistosa. Un pariente que trabajaba con un señor que era muy rico, era secretaria, y el señor llegó, iba a entrar al baño, y cuando va a entrar al baño le dan un pedacito de papel así. Entonces ella se sorprende y dice: oye, ¿y por qué le diste tan poquito papel? Es que va a ir al baño. Pero ¿cómo? ¿Va a ser del 2? Sí. Pero ¿cómo se limpia? Bueno, pues agarra el cuadrito de papel, se limpia y lo tira. Era tan pobre el señor, por no decir otra forma, que ni siquiera invertía en el papel con el que se limpiaba la cola. Se le pesaba gastar en el papel con el que se limpiaba la cola. Y tú dices: ¿de qué te sirve tener tanto dinero si ni siquiera puedes agarrar 4 o 5 cuadritos para limpiarte? Entonces, por eso te digo que la pobreza no tiene que ver con la cantidad de bienes que tenemos, sino con la forma en la que aplicamos lo que tenemos. Asimismo, conozco personas riquísimas que no tienen dinero, porque lo que tienen te lo ofrecen, te lo dan. Y tienen frijoles, pero son capaces de no comer ellos porque tú te comas sus frijoles. Así como también conozco a gente que tiene mucho y que tiene un corazón para dar. El tener o no tener no determina tu pobreza, sino tu corazón para dar. Cuando me dijeron que compartiera acerca de temas como el diezmo, la ofrenda, temas que son trillados y que mucha gente los veía con cara de cruz, yo me puse a hacer un estudio en la Biblia y a sacar un montón de versículos donde hablaría de este tema, pero ninguno de los estudios que realicé terminaba por convencerme. Y a mí no me gusta hablar cosas donde simplemente te voy a enseñar algo. Yo trato de que sea Dios, porque la palabra sin Dios mata. Yo le preguntaba a Dios: ¿cómo quieres que yo hable este tema? Porque te digo, desde el aniversario me dijeron: tienes que hablar este tema. Y como le decía, usted me conoce que yo no hablo ese tipo de temas. Y ya estamos aquí a septiembre. Entonces fue en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 8 meses. Y este tipo de temas son de los temas que prefiero hablarte desde mi corazón. Y decirte por qué yo doy. ¿Por qué yo decido dar? Y lo que te estoy diciendo que yo decido dar no tiene que ver desde ahorita que soy pastor o hace 8 años que soy pastor. Quienes me conocen, y tú puedes corroborarlos y dar fe con mis pastores, desde que tenía 19 años que comencé a trabajar de manera formal, yo he apartado de mi dinero para sembrar en la obra de Dios. Y en estos días está tan de moda que cualquier persona escudada en una red social, en una computadora, porque ni siquiera son capaces de darte la cara para hablar contigo, cualquiera opina, cualquiera ofende, cualquiera agrede, utilizando las escrituras como pretexto. Si algo me queda claro, es que cuando yo doy,
no lo hago pensando en que tengo que dar porque si no me voy al infierno, en que tengo que dar porque así se manda, en que tengo que dar algo porque es obligación, sino porque quiero darlo y porque entiendo la gracia. La palabra nos dice que Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley. Pero si algo me queda claro, es que Cristo no vino a romper las promesas. La misma Biblia nos dice que el que busca, encuentra. Y el que llama a la puerta, se le va a abrir. Y yo leo, usted puede leer en internet también, que el que busca excusas para no dar, las va a encontrar. Y el que busca excusas para dar, también las va a encontrar en la palabra. Es más, si usted no quiere dar, hablando específicamente de la promesa del diezmo, si usted no quiere dar, yo le voy a decir dónde está la palabra que normalmente es usada como excusa para no dar. Bien, es Hebreos 7. Anótela ahí. Si usted no quiere, para que no digan, no, el pastor nomás nos dijo, si usted no quiere dar, ahí está. Hebreos 7 es la palabra más común donde las personas se basan para decir que no debemos dar el diezmo. Ahí lo puede usted encontrar. Bien. Asimismo, les puedo dar una referencia donde el mismo Jesús les dice a los fariseos en Mateo 23:23. Anótelo porque le digo, quiero que usted sepa que estoy consciente de esa parte. Mateo 23:23 les dice: fariseos, ustedes diezman el eneldo, la menta, pero no entienden lo que es misericordia. Y les dice: bueno fuera que hicieran esto sin dejar de hacer aquello. Si usted se quiere poner maestro de la ley, puede encontrar en ambos casos para dar o no dar. Ahí está. Y ante todo esto te preguntaría, ¿qué es entonces lo que tú quieres escuchar? ¿Qué respuesta estás buscando? ¿Estás buscando argumentos para no dar o estás buscando argumentos para dar? Y a partir de lo que buscas es lo que vas a encontrar. Bien. Malaquías 3:10. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Titan. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré o derramaré, dice otra versión, sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y usted me va a decir, hermano, eso es del Antiguo Testamento. Efectivamente. Pero Cristo nos vino a librar de la maldición de la ley, no de las promesas. ¿Qué dice uno de los mandamientos? Honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida sobre la tierra. Si tú honras a tu padre y a tu madre, el hecho que haya venido Cristo, ¿borra la promesa? Tú puedes encontrar también en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo lo menciona y lo menciona como una promesa. ¿Estamos? ¿Por qué yo doy? Y te lo
te lo planteo desde esta parte. ¿Por qué yo doy? Porque yo no quiero que tú pienses que yo te estoy pidiendo algo. Y yo siempre que alguien me dice, oiga pastor, y que el diezmo, que en las iglesias se lo clavan y los pastores se hacen ricos y miren la camionetota que trae el pastor. Y bueno, yo siempre les digo, mira, yo no vivo de la iglesia. Soy comerciante, soy músico, trabajo en gobierno, sé hasta bolear zapatos, fui bolero, sé hacer pizzas, trabajé repartiendo pizzas. Sé hacer muchas cosas. Yo no dependo de esto. Por eso es que te planteo por qué yo he decidido dar. Bien. Cuando diezmo y ofrendo, lo hago sabiendo que primeramente no doy de lo mío, sino doy de lo que Él ya me dio. Cuando yo decido darle a alguien más, quítele si usted quiere el título de diezmo, ofrenda. Cuando yo decido darle a alguien más, no estoy dando de lo que yo mismo, por mi esfuerzo y valor, coseché. Porque yo no creo que sea así. Yo confío y creo que Dios es quien me provee. Que yo pongo una parte, obviamente, pero Dios es quien me abre puertas. Y si no fuera por Dios, yo no tendría muchas de las cosas que tengo ahorita. Yo no sería la persona que soy ahorita si no fuera por la mano bondadosa de Dios. Y sabes, mucha gente, muchas veces me he topado con personas que quieren tener, que dicen que quieren tener, pero no quieren trabajar. Y la gente que a veces me critica y me dice, ay pastor, ¿y usted cómo le hace? ¿Por qué tiene? ¿Quieres que te enseñe? Si quieres te enseño. Te doy un plan de negocio. Te ayudo a buscar un empleo. Y te enseño cómo administrar tu dinero para que puedas vivir bien. Ay, no. No, hermano, trabajar pues ni que fuera manda, ¿verdad? Literalmente. Literalmente. ¿Por qué? Porque queremos recibir todo de manera muy fácil. Y no queremos poner un granito de esfuerzo para cosechar. Qué hermoso es saber que aparte de que doy lo que Él mismo me dio, la palabra me dice que si yo lo voy a dar, lo voy a probar, y me dice, quiero que veas si no abro las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición sobre tu vida. Y cuando yo doy, no lo hago pensando en que si doy me voy a ganar el cielo. Lo hago pensando primera en que doy de lo que Él mismo ya me dio. Y segunda, que hay una promesa. Me dice que abrirá las ventanas de los cielos y derramará su bendición si yo doy el 10% de lo que gano para su obra. Y yo lo creo. Aclaro que no pongo que lo que yo doy no lo doy en lo mismo de la iglesia, ¿verdad? Porque va a decir, pues qué chiste, lo da, lo pone ahí mismo y lo vuelve a agarrar. Pues así no, ¿verdad? No, lo que yo doy, lo doy a personas que tienen un cuidado sobre mi vida, y yo bendigo sus vidas porque creo que la mejor forma en la que tú puedes invertir. ¿Tú crees que Dios necesita algo de ti? ¿Necesita de tu dinero? No, obviamente no, pues es dueño de todo. Bien. Entonces, si tú le quieres dar algo a Dios, ¿a quién se lo puedes dar? A sus hijos. Y cuánto más a personas que me cuidan, que me honran, que me protegen, que me guardan. Y lo que yo doy no queda aquí. Yo aparto y lo doy a otras personas. Y tengo mis sobrecitos donde voy poniendo, siempre
Los niños llegan y me quieren sacar mi maletín. ¡Ey, ey, ey! Ni metan mano en esos sobres porque ese dinero no es mío. ¿Ok? Y lo voy juntando y cuando tengo la oportunidad voy y lo doy a estas personas. Proverbios 11, 24 al 26. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes son escasos, más de lo que es justo, más vienen a pobreza. El alma liberal será engordada y el que saciare, él también será saciado. Al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, mas bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Este es un tema que yo suelo predicar en otras iglesias, pero no aquí, ¿verdad? Normalmente. Y aquí en casa yo les he dicho, si usted no quiere dar aquí, busque un orfanato, busque un asilo, busque un hospital, busque un lugar donde usted pueda darlo, pero no se convierta en un prisionero de usted mismo, en un prisionero de su amor por el dinero. La esencia de Dios, y lo compartía Nidia en la mañana, la esencia de Dios es amor. Y entonces, ¿por qué tenemos que amar? Porque es parte de nuestra esencia. ¿Por qué tenemos que dar? Porque es parte de nuestra esencia. Porque Dios es así, porque Dios nos da y nos da manos llenas. ¿O no es cierto? ¿Quieres ver una iglesia mediocre? Y en mediocre me refiero a cuestiones internas y externas. Busca una iglesia que no le guste dar. ¿Quieres ver a una persona mediocre? Busca a una persona que no le guste dar. Una persona avara. ¿Por qué yo doy? Porque en mi casa crecí viendo la fidelidad de mis padres. Yo siempre le digo a la gente, yo le agradezco muchísimo a Dios que me permitió nacer en buena cuna. Y no te digo por buena cuna el que mis papás fueran millonarios y tuviéramos todos los lujos, porque realmente no. Somos de un pueblo, un rancho. Pero Dios me mandó en una cuna donde mis papás eran personas que sabían dar. Personas que la gente alrededor los amaba. Personas trabajadoras. Desde que yo conocí a mi papá hasta que mi papá murió, yo no vi un día que mi papá cerrara su negocio. El único día que cerraba, bueno, sí hubo un día, pero era porque era día festivo, el día del trabajo. Navidad y Año Nuevo, en todo el año. Mi papá era un hombre muy trabajador. Mi mamá también, profesionista, que no ocupó de palancas para abrirse espacio como enfermera, que con su trabajo se ganó su lugar y tiene 38 años trabajando y lo sigue haciendo. Yo crecí en muy buena cuna y le doy gracias a Dios. Le digo, gracias, Señor, porque me permitiste haber nacido donde nací. Porque yo he visto a muchas personas que me rodeaban que quizá tenían más que yo y en este momento están perdidos o están en una tumba.
Me tocó ver a mi mamá que de lo que tenía lo invertía en la obra de Dios, y hasta la fecha. Déjeme decirle que mucho de lo que se ha hecho en este lugar, empezando por el terreno, fue porque ella lo dio. Y dice, y voy a seguir comprando terrenos porque quiero que en otros lugares haya iglesias. ¿Y es millonaria mi mamá? No, no es millonaria. No es que se sacó la lotería y está regalando, no, porque ella siempre ha tenido un corazón para dar. Y yo de verdad le estoy sumamente agradecido. A ella no le gusta que yo diga nada, pero bueno, aprovechando que no está, a lo mejor me regaña cuando vea la prédica, porque las ve todos los domingos, o al siguiente día las ve, me va a decir que por qué ando diciendo, pero realmente no es una mujer que, es más, tanto mi mamá como mi papá quedaron huérfanos a los 12 años, huérfanos de papá. Les tocó vivir cosas difíciles para poder salir adelante. Me tocó ver a mi papá también. Mi papá tenía una camioneta vieja ya, pero para él era su tesoro, y no se la prestaba absolutamente nadie. Y recuerdo que cuando se convierte a Cristo, cuando acepta la fe, la camioneta se convirtió en el autobús de la iglesia. Y entonces hay un convivio en Tecuala, pues ahí van. Yo me acuerdo que una vez le subió 22 gentes, iban hasta Tecuala, y yo les dije, ¿saben qué? Muchas gracias, pero yo no voy, porque no va muchísima gente, yo mejor aquí me quedo, que les vaya muy bien en su viaje, nos vemos al rato. 22 personas en una camioneta. Además me tocó acompañar muchas veces a mi papá en distintas iglesias, y llegaba alguien con una visión y le decía, ven y quiero hacer esto, vamos. Mi primer y único colado lo eché en una iglesia. Fue una enseñanza de vida para mí, donde dije, ahí aprendí que no quería ser albañil. ¿Bien? Me acuerdo que llegó un hermano, construyó una iglesia, y mi papá, apoyándolo, dijo, vamos, vente, vamos a echar un colado para la iglesia. No, pues ahí andábamos primero, la primer cubeta bien bravos, ¿verdad? La segunda cubeta más o menos, la tercera ya no me podía subir por la escalera, y al último me ayudaban con el bote. Recuerdo que acabamos en la tardecita, me dormí, no desperté hasta el siguiente día. De ahí fue una lección de vida para mí. Dije, albañil no soy, porque se ocupa de mucha fuerza, y la verdad admiro a personas como Alonso que se dedican a la construcción, mis respetos, es mucho trabajo. Y siempre vi cómo mis papás dieron y siguen dando porque estaban agradecidos con Dios. Y te volvería a hacer la pregunta, si no das, ¿te vas a ir al infierno? No, en buena onda te lo digo. Si no das, yo no voy a condenarte. No, hermano, es que usted debe de dar, porque si no en las llamas del infierno arderá. No, 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 porque no es el evangelio que yo predico. El evangelio que yo predico se llama el evangelio de la gratitud. Y como decíamos la semana pasada, no existe forma ni manera en la que usted pueda cumplir la ley. Cuando se acercan los fariseos con Jesús, Jesús les dice, ¿ustedes creen que por no ver a la muchacha ya no pecaron? Cuando yo les digo que con el solo hecho de haber pensado, de tener fantasías con una mujer, ustedes ya pecaron, ya fornicaron con ella. ¿Por qué hizo esto Jesús? Nos dio la ley y nos mandó a cumplirla. ¿Para qué? Nos puso más difícil la ley y nos mandó a cumplirla. ¿Para qué lo hizo? Para que nos diéramos cuenta que no tenemos la capacidad de poder cumplir una ley.
para que entendiéramos que el único camino al Padre es Él. Cuando escucho a gente que dice que alegan que no dan su diezmo, y te digo, no te estoy pidiendo nada, te estoy dando una explicación, que porque eso es del Antiguo Testamento, me da mucha risa. Porque si analizamos la cultura de la iglesia primitiva del siglo I, si leemos en el libro de Hechos, te vas a dar cuenta que para la situación tan difícil que estaban pasando, donde estaban siendo perseguidos, todos ponían a disposición sus bienes. Si tú lees en el libro de Hechos, así dice: y vendían sus propiedades y los ponían a los pies de los apóstoles. Entonces, cuando dicen eso es del Antiguo Testamento, hermano, ¿está seguro? ¿Usted anda muy acá de la nueva onda del Nuevo Testamento? Ahí dice que vendían todo y se lo daban, ¿verdad? Si no son capaces de dar el 10%, van a dar todo. Hasta crees. Y me da risa cuando escucho esto. ¿Y por qué te cuento esto? Porque no es algo que tengamos que hacer, sino que la Biblia nos lo muestra como una forma en la que la cultura de esa época llevó a la iglesia a tener que trabajar, donde todos prácticamente tenían que andar juntos, vivir donde mismo, comer donde mismo, porque la unidad los hacía permanecer vivos, sanos, que es algo que nosotros ya no estamos viviendo. Y hace poco me tocó escuchar el caso de una persona que, basado en esto, le decía a otra, tenía una propiedad, la vende y llega y le dice: ¿sabes qué? Como tú vendiste esa propiedad, quiero que me des la mitad de lo que vendiste. Y así como que, ¿pero por qué? Pues es que la Biblia así dice, el Nuevo Testamento, que tú me lo tienes que dar. Bien, porque dice que todos repartían ahí y todo era de todos. Y yo le decía: ¿ustedes creen que esto sea correcto? Obviamente no, porque mientras uno hizo un esfuerzo por tener su propiedad, el otro se dedicó a malgastar, a ser insensato e imprudente. En lo personal, uso o doy el diezmo también como una disciplina para mí. De esta manera me aseguro de poner una cantidad para sembrar en la obra de Dios. Y algo que en mi corazón me he propuesto es que mientras yo esté vivo, las personas que me cuidan no tienen por qué pasar necesidad. Digo, al menos para comprar frijolitos van a tener. Y mira que son personas muy bendecidas, muy ricas, pero yo no me fijo en eso. ¿Sabes qué? Aquí está. Y ha habido momentos en donde tienen necesidad y me dicen: ay, esto que me diste me salva la plana. Y son personas ricas no porque tengan mucho, sino porque siempre dan. Y el que siempre da, hay veces que se queda sin nada. ¿Me explico? Y de esta forma, al asegurarme que lo primero que hago, cuando me pagan, lo primero que hago es separo esta parte y se lo doy a alguien más. Es decir, yo no voy a convertirme en un esclavo del dinero. Y lo aparto y no tomo préstamos. No digo: ay, bueno, señor, préstame poquito y luego te lo pago y ya después hacemos cuentas y después no te pago nada. Digo: ¿sabes qué? Este dinero no es mío. Bien, lo pongo en un sobre aparte, lo saco de mi cartera y digo: esto no es mío, porque yo entiendo que con esto vivo una promesa y con esto doy para la obra de Dios. Ya, se acabó.
Yo lo tomo, lo pongo y digo, se acabó. Igualmente te digo, no te estoy obligando a que lo hagas, no te estoy pidiendo, simplemente te estoy enseñando lo que me dijeron que te enseñara mis autoridades. Y para terminar quisiera comentarte algo. Nosotros no elegimos a nuestros padres. Nosotros no decimos me gustaría nacer en esta casa. Nacimos donde nacimos. Y ya es algo que no podemos cambiar ya. La mamá que nos tocó, el papá que nos tocó, nos gustó, no nos gustó, fue bueno, no fue bueno, entonces ya nacimos ahí. Sin embargo, sí elegimos a nuestros pastores. Y como dicen por ahí, cada quien tiene el pastor que se merece y cada quien tiene el pastor que quiere tener. Entonces, en mi labor como pastor, yo te voy a enseñar esto. Yo te voy a enseñar a que des el 10, el 20, el 30, el 50, a lo mejor todo lo que tienes en ese momento. Yo te voy a enseñar a que des. No que me lo des a mí, a que des a alguien más, a que inviertas en otros y que inviertas también en ti. Y si no te gusta cómo te enseña este pastor, hay un chorral de pastores. Y yo conozco muchos pastores que no creen en dar. Y si tú vas a ser feliz en esa iglesia, ve ahí. Pero mientras decidas estar con tu servidor, yo te lo voy a enseñar. Porque yo he entendido que la esencia de Dios es dar. Y quiero hacerlo primeramente conmigo. Es difícil hablar de estos temas, sí, es bien complicado. Porque los pastores estamos muy quemados por gente que ha abusado de este lugar para enriquecerse ilícitamente. En lo que a mí respecta, mi labor ha sido manejar de la manera más transparente posible cada peso que llega a este lugar. Y si tú un día tienes una duda de en qué se aplicó cada peso, yo te puedo decir así, exageradamente preciso, con toda confianza. Si alguien un día tiene una duda, lo puede hacer. Y yo se lo puedo decir porque yo entiendo que es un área por el cual el corazón de muchas personas se lastima. ¿Sabes cuál es la principal causa de divorcios? La administración del dinero. Dice la Biblia, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos. Bien. Entonces, te abro mi corazón y con esto cumplo lo que me habían pedido desde el inicio de año y que no me había atrevido a decirte. Bien. ¿Qué cambios va a generar esto? Que en vez de tener los sobres acá, a partir del siguiente servicio van a estar allá. Vamos a orar después. Quien vaya entrando y quiera dar algo, quiera ofrendar algo, lo tomará de allá y lo pondrá y vamos a orar. Vamos a orar por aquellos que hayan decidido dar. Vamos a bendecir lo que cada uno ponga y pedirle a Dios que lo multiplique. Y como
ha sido hasta ahora, no me verá pidiéndole ni exigiéndole nada, pero sí enseñándole que usted y yo tenemos que tener un corazón para dar. ¿Ven? Y usted mismo se irá poniendo sus propios límites. Yo, por ejemplo, mi esposa muchas veces me ha tocado escucharle que dice, no, yo no voy a dar el 10, yo voy a dar el 15, voy a dar más. Porque ella sí lo ha decidido en su corazón y yo respeto, tú sabes. Y en casa tengo a alguien que me reta siempre a dar. Yo le decía a mi esposa, Hetze, por favor cobra más esa actividad de niños. O sea, no es ni de lo que vas a dar. O sea, si lo ves como negocio no te va a salir nada. O sea, ni siquiera vas a sacar los gastos. Dice ella, no me importa. Yo quiero que todos vayan. Y ella siempre tiene un corazón para dar y para dar y para dar. Y siempre me reta. Porque en la casa yo soy el codo. Bien, yo soy el que, oye, espérate, o sea, tenemos que pagar esto, tenemos que pagar aquello, aguántame. Y ella siempre está queriendo darle a todo el mundo, ¿verdad? Y nos toca hacer ese contrapeso en casa. Pero de verdad me gozo en que Dios me ha puesto con personas que saben dar. Y como le decía, si no quiere dar en la iglesia, den otro lado. Pero póngase una disciplina en su persona y dé. Porque no hay nada que le pueda generar más gozo que el que usted dé. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, sé tú hablando en nuestros corazones. Padre, que de esto que se habló el día de hoy queden tus palabras. Y si algo puse yo de más, Señor, sácalo de nuestra mente. Y permítenos tener ese corazón para bendecir y dar a otros. Sabemos, Padre, que tú no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que al contrario lo entregaste por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque con tu corazón para dar nos enseñaste que eso es lo más importante y lo más significativo que podemos hacer en nuestra vida. Tu palabra lo dice, que no hay más grande amor que el que tú tuviste, que él fue el dar tu vida por tus amigos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de todo me has permitido pastorear una iglesia, Señor, con personas que tienen un corazón para dar, Señor. Porque puedo ver los frutos del trabajo de cada uno de ellos, del esfuerzo de cada uno de ellos, Señor, en este lugar. En cada proyecto que hemos emprendido juntos, Señor, tú me has mostrado tu respaldo a través de la vida de ellos. Yo bendigo sus vidas, Señor. Y te pido, Padre, porque sé que lo han dado para ti, que nada de lo que ellos hayan dado vuelva vacío, Señor, sino que tú multipliques las bendiciones sobre sus vidas. Que puedan ver, Señor, mucho, pero mucho más de lo que han dado, pero que en ese momento no se conformen, sino que den más, Señor, al que puedan ver en necesidad. Que su corazón sea un corazón para dar, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pasen, chicos.